Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y después de 2 años de no haber publicado esta sección regresamos con esta cápsula que me gusta mucho a mí en lo personal, a pesar de que pasaron 2 años desde la última que realicé, la de las Cari Youturas, esta sección que si ustedes no la han escuchado es donde hablo profundamente de varios de los proyectos animados que ha habido en el medio de los cómics. Específicamente nos habíamos quedado en los 2 episodios anteriores con el universo animado de DC y pues en esta ocasión vamos a retomarlo donde nos quedamos con la tercera película del universo animado de DC, que se trata de Wonder Woman de 2009, una película que, deseo de ser sincero, no me llamaba tanto la atención volver a ver. De hecho, creo que parte de eso fue lo mismo que hizo que no le diera tanto seguimiento a este proyecto, pero después de haberla visto, de haberme animado y estarla revisando, pues descubrí muchas cosas que realmente creo que hacen que llame la atención este proyecto que tuvo lugar allá en el 2009, que pues representaba una franquicia animada para la Mujer Maravilla con esta película y que curiosamente con el paso de los años veríamos cómo se fue desenvolviendo hasta llegar a una película live action protagonizada por Gal Gadot. Obviamente este proyecto de la película animada de Wonder Woman pasó cuando todavía ni siquiera se consideraba que hubiera un live action y pues ahora es una de las heroínas consentidas en el cine, la Mujer Maravilla, sobre todo ahorita con todo lo que está pasando con la nueva reestructuración del universo DC en películas live action. Y pues lo primero que les puedo decir de esta película de Wonder Woman del 2009, me llevé una grata sorpresa al saber que fue escrita por Gail Simone, una escritora que, pues si ustedes no son tan fanáticos de los cómics, es una escritora con una larga trayectoria dentro del medio de los cómics. Principalmente ha escrito en DC, ella ha escrito personajes icónicos como Batichica. De hecho, ella estuvo encargada del relanzamiento de Batichica en el 2011, pero posteriormente vendrían más, pero como quiera es una escritora con mucha experiencia. También con las aves de presa, con las Birds of Prey, que ya las vieron también en la película de Harley Quinn, Black Canary, Cazadora, René Montoya, todos estos personajes ya los ha escrito. También tuvo una miniserie muy interesante de Secret Six, un grupo de supervillanos que lamentablemente ya no se le ha dado tanto seguimiento, pero que fue un título que llamó mucho la atención en su momento. Y en el caso de guiones animados, créanme que yo me llevé la sorpresa de ver que a ella le tocó escribir 2 episodios que me llamaron mucho la atención. Uno de la Liga de la Justicia Ilimitada, esta serie donde vimos a la Liga de la Justicia allá por principios del 2000 con todos los superhéroes de DC, una de mis series favoritas, con la mayoría de los guiones fueron en aquel entonces de Dwayne McDuffie, pero aquí Gail Simone se aventó uno de los episodios que me gustaron mucho, que fue el de Cita Doble, que es uno donde vemos a Canario Negro y a Green Arrow, y además a Cazadora y a Pregunta Question, haciendo ahí una operación. Realmente fue un gran episodio, sobre todo para el desarrollo de ambos personajes, de las 2 parejas de personajes que tuvieron mucho protagonismo en esta serie. Pero también en la serie de Batman el Valiente apareció en un episodio donde Batman pierde la memoria. Estaba interpretando a su alter ego del bajo mundo, Matches Malone, y pues como perdió la memoria, pues se quedó pensando que él era Matches Malone. Y ahí le tocan a las aves de presa que estaban apareciendo todas en la serie de Batman del Valiente, que eran Gatúbela como villana, pero también de repente como antiheroína. También por allí Canario Negro y Cazadora siempre salían en la serie, entonces realmente ahí vimos la reunión de las aves de presa en esta serie animada, y sobre todo porque tuvieron ahí una secuencia donde cantaron, y que la canción es muy, muy hilarante. Por si les llama la atención checarla, búsquenla en YouTube, porque ahí es una canción de donde ellas madrean a todos los superhéroes, sobre todo a Flash, que le dicen ahí que es muy rápido, pero para ciertas cosas no debería ser tan rápido. Ahí lo madrearon bien machín. Pero como les digo, pues se le encargó allá en el 2009 que se encargara del guión de esta película de Wonder Woman, que me llamó mucho la atención el hecho de que vemos nuevamente el origen, pero es un origen muy clásico, sobre todo por el hecho de que es bien sabido que esta versión de la Mujer Maravilla que vimos en esta película está basada en, pues se dice usualmente que está basada en el reboot que hubo en los años 80, en 1987,
escrito por el ya fallecido ahora George Pérez, que fue el volumen de Gods and Mortals, esta serie donde vimos cómo George Pérez reinterpretaba a la Mujer Maravilla para después de las crisis en Tierras Infinitas, metiéndole más mitología al personaje y dejando de lado todo este estilo de escritura que tenía tan encasillado a la Mujer Maravilla. Ahora sí ya la veríamos en un estilo de ser una guerrera amazona peleando contra dioses y sobre todo desempeñándose como una guerrera. Y lo que más llamaba la atención aquí en lo personal es cómo pues se dice que la historia estaba basada en esto de George Pérez, sí, pero la realidad es que estuvo muy diluido. Tal vez no se basó, sino más bien se inspiró. ¿Por qué? Porque George Pérez en su run metió elementos como que Wonder Woman, ella es independiente de Steve Trevor. Sí aparece Steve Trevor, pero como una figura mucho mayor a Wonder Woman de edad. No tienen una relación romántica. Wonder Woman tiene otras misiones cuando llega a la humanidad. También ahí vemos el origen de las Amazonas. Pero en esta película de Wonder Woman del 2009 la realidad es que no vemos esto. Simplemente vemos el origen de más bien de Diana, cómo llega. Y sobre todo cómo conoce a este Steve Trevor. Es una película que ahorita que la platiquemos se van a dar cuenta que tiene muchas similitudes, muchísimas más similitudes con lo que vimos en la película live action de Gal Gadot, por lo cual es extraño cómo en aquel entonces, poniéndose en perspectiva en 2009, cómo se les ocurrió tratar de darle este origen más clásico, o sea, a lo que pasó en los años 40 con lo de que Steve Trevor era el novio de Diana. Sí, sobre todo creo que ese sería uno de los elementos más importantes en esta historia, que se vea el origen más clásico, cuando en lo personal, según no soy tan lector de Wonder Woman, la realidad es que me faltan muchas historias que leer, pero yo no recuerdo que metieran tanto a Steve Trevor después de la crisis, sino fue hasta otro reboot, el de 2011, donde se vuelve a este origen donde Steve Trevor es pareja de Diana. Entonces pues vamos a revisar justamente esta historia de Wonder Woman del 2009. Pues Wonder Woman de 2009 comienza mostrándonos una batalla en la antigua Grecia, donde ya estamos en el punto más crítico de esta guerra, justamente liderada por el dios de la guerra Ares, el cual tiene una batalla contra Hipólita, la reina de las Amazonas. Vemos cómo criaturas pelean contra el ejército de Amazonas, siendo el arma principal de Ares su hijo Trax, el cual sorprendentemente aquí nos revelan que se trata de el hijo de Ares con Hipólita. O sea, realmente Hipólita fue engañada por Ares, fue la madre del hijo de este, y ahora este se encargaba de eliminar a las Amazonas. Sin piedad, Hipólita termina asesinando al hijo de Ares y derrotándolo, y cuando Ares está a punto de ser asesinado por Hipólita, pues los dioses hacen cumplir su voluntad y les dicen que no lo mate, sino que lo encarcele. Ahí después de eso vemos como las Amazonas se van a su isla, a Temisira, se apartan de la humanidad, y vemos también ahí como, debido a los deseos de Hipólita de tener una hija, crea en barro la figura de la bebé Diana, a la cual le dan vida a los dioses. Esto en sí es muy parecido a lo que vimos también en el reboot de George Pérez, pero a diferencia de aquí nos mostraban en el cómic cómo las diosas decidían crear a las Amazonas. También ahí nos mostraban cómo eran las almas de mujeres que habían sido asesinadas, siendo Hipólita, la reina de las Amazonas, el alma de una mujer cavernícola que había muerto estando embarazada, por lo mismo tenía ese deseo de tener una hija. Aquí también nos muestran cómo fueron encarceladas no por Ares, sino por Hércules, que es llamado Heracles aquí, cómo ella las engaña, las derrota y termina encarcelándolas, hasta que las diosas también intervienen, pero de cierta manera como castigo reciben las Amazonas, que tienen que estar separadas de la humanidad. De igual manera Hipólita, como les decía anteriormente, deseaba tener una hija, también en barro crea la figura de Diana y terminan dándole vida. Como pueden ver, hay ciertas diferencias en lo que viene siendo el principio de la obra y de las películas, pero como siempre les he dicho, pues se trata más que nada de una obra inspirada, no basada. Posteriormente también nos muestran cómo en el caso de el cómic hay una vidente que se llama Menalip, la cual es del oráculo que tienen las Amazonas. Ella le dice a Hipólita que una amenaza importante se acerca, por lo cual tienen que elegir una campeona, la cual se realiza una competencia entre las Amazonas, terminando como campeona justamente la princesa Diana, quien había estado participando a escondidas. En la película no, en la película lo que vemos es que el piloto Steve Trevor llega a la isla después de haber estado participando en una prueba de aviones, termina ahí siendo
la nave comprometida termina cayendo en la isla de las Amazonas y además es rescatado por Diana después de un conflicto ahí con varias amazonas. Lo importante aquí es que Steve Trevor es capturado, interrogado y terminan interpretando la llegada de este último como que el dios de la guerra se acerca, por lo cual también tendrán que elegir una campeona con una competencia. A Diana le es prohibido competir, por lo cual termina metiéndose a escondidas a esta justa y termina como campeona, pasando la última prueba, que es rebotar unas flechas con sus brazaletes de amazona. En el cómic no, en el cómic lo hace con una pistola que tenían misteriosamente las amazonas. El origen de esto pues se explica ya muchísimo más adelante. Ya centrándonos más en la película, pues vamos a ver cómo resulta que había una amazona, la cual era Perséfone, que traiciona a sus hermanas amazonas, ya que pues ella había sido muchos años la carcelera de Ares, al cual tenían justamente ahí capturado en la isla de las Amazonas. Era como parte de su penitencia tenerlo ahí capturado, custodiarlo, y también elimina por ahí a una otra amazona que se llamaba Alexa, que era pues ahí una muy amiga de esta Artemisa, que también aquí aparece en la película. Alexa había tomado el lugar de Diana para que ella pudiera ir a competir a escondidas, y pues ahí empieza la misión de Diana en el mundo del hombre, llevando a Steve Trevor de vuelta para poder encontrar a Ares y detenerlo. ¿Les sonó familiar? Pues sí, es parte de lo que vimos también en la película live action de 2017. Centrándonos un poquito más en la historia, pues como les digo, llegan en el avión invisible, el cual repararon las amazonas. El avión de Trevor le dan esta tecnología, además de que regresan ahí a la base de Trevor para infiltrarse como soldados, ayudar a Diana. Empiezan a investigar, por ahí tienen una cita, medio cita, se van a beber. No es Trevor, pues no logra seducir a Diana, pero posteriormente se encuentran como que el plan de Ares, que es, resulta que él quiere que le quiten unos brazaletes que las amazonas le pusieron cuando lo capturaron. De hecho, él va a ver a su tío Hades, el dios de la muerte, el cual termina liberándolo, además de que Ares ve ahí en el inframundo a su hijo, el cual sirve como una especie de esclavo para Hades. Ya el final en sí, el punto más importante de la película, llega cuando Ares crea un ejército de monstruos, de soldados ahí que quién sabe dónde sacó. Están atacando Washington, entonces llega Steve Trevor y Diana, los cuales empiezan a combatirlos. Hay un punto donde también llegan las amazonas comandadas por Hipólita y por Artemisa, los cuales también ahí tienen participación en la batalla final contra el personaje. Al final pues Diana termina derrotándolo utilizando el lazo de la verdad ahí para poder debilitar a Ares, y al final terminan ahí matándolo. Ahí se revela que en realidad ya no estaba protegido por los dioses. Ahí fue un comentario muy discreto que le hizo a Hades en el inframundo, y pues terminó siendo la perdición de este villano ahí derrotado por Wonder Woman. Regresa ahí a la isla de las Amazonas, pero al final decide regresarse también a quedarse en el mundo para estar con Steve Trevor, y pues al mundo ya la conoce justamente como la Mujer Maravilla. De hecho, esta película termina ya cuando vemos que ellos están ahí yendo de compras y de repente aparece Cheetah, que es otra de las villanas importantes de Diana. Curiosamente también en el cómic de George Pérez, terminando la historia, la primera historia, la historia que le da lanzamiento a este título, que es donde aparece donde aparece Ares, pues ahí ya la segunda villana es Cheetah. Datos importantes de la película que vale la pena resaltar es, por ejemplo, en el cast de voz me llamó mucho la atención los actores que participaron, porque por ejemplo el papel de Diana lo hace la actriz Kerry Russell, la cual justamente había estado yo hablando hace poco cuando hice la reseña del oso cocainómano de Cocaine Bear. Ahí ella apareció. Me gustó mucho su trabajo de voz, ya que por el tono que le pone a Diana, no es una chica así muy dulce, sino que es como una mujer independiente. Se nota que es una mujer atractiva, pero con fortaleza. Todo eso a través de la voz de Kerry Russell. También a Steve Trevor me llevé una grata sorpresa al ver que lo interpretó Nathan Fillion, un actor que muchos lo recordarán por sus papeles como en Firefly. También actualmente tiene esta serie de, ¿cómo se llama? The Rookie, esta del policía novato, porque ya es una persona de cierta edad mayor. Y pues también apareció en el Escuadrón Suicida de James Gunn, era el que se podía quitar los brazos, este personaje. En el caso de Ares, que es el gran villano, como les decía, pues aparece Alfred Molina,
el cual ahí pues tiene una gran actuación como el villano. También aparece Rosario Dawson en el papel de Artemisa. Me llevé una grata sorpresa al ver que ella participaba ahorita que está tan de moda con la noticia que se dio de la serie de Ahsoka. Ahí ella interpreta justamente a este personaje, esta amazona, que también se me había pasado decirles que ella apareció por primera vez en los 90s en este arco donde Wonder Woman es sustituida por ella, ya que era parte de una tribu independiente de Amazonas. Al final se unifican todas y la reina Hipólita decide volver a hacer la competencia original donde Diana obtuvo su título, por lo cual al final es derrotada por Artemisa y ella se vuelve la nueva Wonder Woman oficial. Después moriría y después regresaría ya años más tarde, y ahí he estado en varios cómics. Actualmente por ahí aparece Artemisa. Aquí pues a ella se le da un papel más que nada como de mentora de Diana, consejera de la reina, por ahí aparece, y pues más que nada tiene una amistad con el otro personaje, Alexa, la amazona esta que les comenté que falleció al tomar el lugar de Diana como guardia de Ares, que también haciendo el comentario a esta amazona Alexa también me llevé la sorpresa de que la interpretó en voz esta Tara Strong. Para quienes no la conozcan, pues ella es la voz de Harley Quinn en la serie animada de Batman, y pues es una actriz que ha hecho muchos cameos, sobre todo animados, al darle voz a Harley Quinn. También otros personajes importantes, Oliver Platt, que es un actor que ha estado pues en varias series. Yo lo conozco por una serie que me gusta mucho que es Chicago Med. Él interpretó a Hades, y también por ahí estuvo Virginia Madsen como la reina Hipólita, que también fue una actriz que le dio mucha personalidad a este personaje, y pues ella no ha hecho tantos papeles importantes, pero me llamó la atención que también participó ahí en La Ley y el Orden VE, ahí estuvo participando. Pues es un buen cast, me sorprendió ver a estos actores interpretando personajes de DC. La verdad es que no tenía ni idea que participaban, pero la realidad es que hay varios. Por ejemplo, esperemos si próximamente les traiga la reseña de la siguiente película de DC, que fue la de Green Lantern First Flight, donde participó nada menos que Christopher Meloni, el de La Ley y el Orden, el detective Stabler, también ahí estuvo participando con su voz. Pero regresando a Wonder Woman, también como les digo, pues hay diferencias importantes con el cómic, aparte de las que ya les comenté. Por ejemplo, en el cómic de George Pérez tienen un papel relativamente importante los hijos de Ares, que son Phobos y Deimos. Aquí no, en la película solo aparece uno que me parece que es Deimos, pero no es acreditado como hijo de Ares, sino como un seguidor más. Y es una especie de demonio que tiene una batalla contra Diana. También, pues como les decía, principalmente el hecho de que en el cómic Steve Trevor no tiene esta relación con Diana, sino que es años más grande que ella. De hecho, en el primer arco casi ni siquiera interactúan. Tiene más relación Diana con la profesora Capatelis, que es la que le enseña a hablar inglés, porque ella llega y no sabe ni siquiera hablar el idioma. Acá no, en la película ni siquiera es mencionada. De hecho, la doctora Capatelis y su hija Vanessa van a aparecer, pero hasta la siguiente película protagonizada por Wonder Woman, que tuvieron que pasar, me parece, 10 o 9 años, que fue la película de Wonder Woman Bloodlines, que también eventualmente la llegaremos a comentar aquí. Pero acá no, acá simplemente, pues les digo, vuelven a la fórmula clásica de que Steve Trevor es el enamorado de Diana. Están trabajando en el gobierno en una especie de proyecto secreto para no revelar que Diana es la Mujer Maravilla. La fórmula clásica que también vimos en la serie de Linda Carter. Una película que pues les recomiendo que la chequen. Está disponible en HBO Max. También la pueden conseguir, pues me imagino que debe de estar disponible también en DVD y Blu-ray y digital. De igual manera me llama la atención, sobre todo cuando les decía que estaba basada o inspirada en el arco de George Pérez, porque hace unos años hubo una iniciativa por parte de DC de vender sus películas con un cómic, por lo cual cuando se reeditó esta película de Wonder Woman, se vendía justamente con el tomo de los primeros números de la Wonder Woman de George Pérez. Entonces pues no se vayan con la finta de que está basado, sino más bien es una inspiración muy leve, pero eso no quita que la película esté divertida. Sobre todo pueden ver todo lo que tomó la película de Gal Gadot con esta versión animada. Muchas veces las versiones animadas son como una especie de borrador para lo que vamos a ver ya en los live action. Entonces pues vamos a estar analizando próximamente, ya no vamos a tener tan olvidada esta sección de las carillouturas y vamos a hablar un poquito más, por lo cual con esto concluimos Wonder Woman del 2009. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.